Durante años, el nombre de Adela Noriega ha funcionado como una especie de eco dentro de la cultura popular latinoamericana. No aparece, no concede entrevistas, no camina sobre alfombras rojas, no alimenta la conversación pública con declaraciones calculadas, ni permite que las cámaras la acompañen en una vida cotidiana que, para millones de espectadores, sigue siendo un misterio y, sin embargo, basta que su nombre vuelva a circular para que la memoria televisiva de varias generaciones despierte de inmediato. El título que hoy sacude las redes, 5 minutos antes, el final trágico de Adela Noriega. Su esposo lloró y confirmó la tragedia de su vida. Pertenece a esa clase de frases diseñadas para detener el pulgar del espectador, para abrir una pregunta inmediata y para encender la alarma emocional. Pero un reportaje cultural no puede limitarse a repetir el ruido. Debe detenerse, mirar hacia atrás, separar versiones de hechos y preguntarse qué revela este fenómeno sobre la relación entre fama, ausencia y rumor. Hasta donde consta públicamente, no existe una confirmación verificable de una muerte, de una tragedia reciente ni de un esposo que haya hablado oficialmente en nombre de Adela Noriega. Lo que sí existe es algo quizá más complejo. Una actriz que desapareció voluntariamente del foco mediático, un público que nunca terminó de despedirse de ella, y una industria digital que, ante el silencio, suele fabricar respuestas dramáticas. Por eso, esta Feng Shui no parte de una afirmación cerrada, sino de una investigación narrativa. ¿Cómo llegó Adela Noriega a convertirse en una figura tan poderosa que incluso su ausencia genera titulares? ¿Qué hay detrás de las versiones sobre su retiro? ¿Y por qué el público necesita imaginar un final cuando la protagonista decidió simplemente no contar el suyo? Antes de que Adela Noriega se transformara en una leyenda silenciosa, fue una joven actriz que apareció en el momento exacto en que la telenovela mexicana comenzaba a consolidarse como una fábrica emocional de alcance continental. Su rostro no solo pertenecía a un personaje. Para muchos espectadores representaba una época. Tardes familiares frente al televisor, melodramas que reunían generaciones, historias de amores imposibles, secretos familiares, sacrificios y ascensos sociales, narrados con una intensidad que solo la televisión latinoamericana sabía construir. Adela Noriega nació en la Ciudad de México y desde muy joven entró al mundo de la actuación. Su presencia frente a la cámara tenía una particularidad difícil de fabricar. Una mezcla de fragilidad, firmeza y distancia. No era una intérprete explosiva en el sentido convencional. Su fuerza parecía venir de la contención. Miraba antes de hablar, sufría sin exagerar. Sonreía con una prudencia que dejaba al espectador imaginar una historia más profunda detrás del personaje. Ese rasgo, que en otras actrices podría haber pasado inadvertido, se convirtió en su sello. En pantalla, Adela no necesitaba dominar la escena con grandes gestos. Bastaba una pausa, una mirada perdida, una frase dicha con voz baja para que el melodrama adquiriera un tono de verdad emocional. Quizá por eso sus protagonistas quedaron grabadas con tanta fuerza en la memoria popular. Su carrera se afianzó con títulos que marcaron la historia de la televisión mexicana. Desde su etapa juvenil hasta sus grandes papeles adultos, Adela Noriega fue asociada con personajes de enorme carga dramática, mujeres nobles, heridas por el destino, enfrentadas a familias poderosas, secretos del pasado, o amores que parecían condenados desde el primer capítulo. La fórmula podía ser clásica, pero en ella Juanita Iguanala encontraba una intensidad propia. En Meren Quinceañera, la actriz formó parte de una obra que abrió camino a las telenovelas juveniles modernas. Aquella producción no solo hablaba de romance adolescente, sino también de cambios sociales, conflictos familiares, desigualdad, identidad y dolor. En un contexto televisivo todavía dominado por estructuras tradicionales, la historia tocó fibras nuevas. Para muchos jóvenes de la época, no se trató únicamente de entretenimiento, fue un espejo emocional. Luego vinieron otros proyectos, otros personajes, y una consolidación que la colocó entre los rostros más reconocibles del melodrama. María Isabel, El privilegio de amar, El manantial, Amor real, La esposa virgen y Fuego en la sangre, reforzaron su posición como una de las grandes protagonistas de la telenovela mexicana. Cada una de estas producciones amplió su alcance y fortaleció una imagen pública muy específica, la de una actriz de enorme popularidad, pero sorprendentemente reservada fuera del set. Ese contraste fue crucial. Mientras otras figuras alimentaban revistas, entrevistas y programas de espectáculos, Adela Noriega parecía proteger su vida personal con una disciplina poco común. No convertía sus relaciones en titulares, no respondía a cada rumor, no hacía de su intimidad una extensión de su carrera. En una industria acostumbrada a exigir exposición permanente,
Esa reserva empezó a parecer casi un acto de resistencia. Sin embargo, esa misma reserva también sembró el terreno para el misterio. El público, acostumbrado a verla sufrir, amar, perder y vencer en pantalla, quería saber quién era realmente la mujer detrás de esos personajes. ¿Vivía sola? ¿Estaba enamorada? ¿Se había casado? ¿Tenía hijos? ¿Era feliz? ¿Por qué parecía escapar de las cámaras cuando tantos otros corrían hacia ellas? La falta de respuestas fue construyendo una segunda narrativa, paralela a la oficial. Ya no se hablaba solo de sus telenovelas, sino de su silencio. Ya no se preguntaba únicamente por sus personajes, sino por su paradero. La actriz que había emocionado a millones empezó a convertirse en un enigma. Ese fenómeno se intensificó con el paso del tiempo. Cada ausencia pública, cada cumpleaños sin aparición, cada aniversario de una telenovela sin entrevista exclusiva, alimentaban nuevas teorías. Algunos aseguraban que vivía fuera de México. Otros hablaban de inversiones, de una vida tranquila, de una distancia voluntaria frente al medio artístico. También aparecieron versiones más oscuras, muchas de ellas sin base comprobable, que mezclaban enfermedad, tragedia, matrimonio secreto o rupturas dolorosas. Aquí comienza el verdadero conflicto cultural del caso Adela Noriega. Cuando una figura pública decide callar, ¿el público respeta el silencio o intenta llenarlo con ficción? La pregunta no es menor. En la era digital, el silencio de una celebridad puede ser interpretado como misterio, estrategia, trauma o prueba de una verdad oculta. Pero también puede ser simplemente eso. Silencio. Una decisión personal. Una frontera. Una forma de recuperar la vida después de haberla entregado durante décadas a la mirada ajena. Adela Noriega fue famosa en una época en la que la televisión todavía tenía un poder casi ritual. Las telenovelas no eran contenidos dispersos en plataformas, eran citas nacionales. Las familias organizaban horarios alrededor de los capítulos. Los personajes se comentaban en mercados, oficinas, escuelas y reuniones. Una protagonista podía convertirse en parte del vocabulario emocional de un país entero. Por eso su desaparición del primer plano no fue leída como un retiro cualquiera. Fue como si una pieza importante de la memoria sentimental de la televisión mexicana se hubiera cerrado sin aviso. No hubo una despedida clara, un discurso final, una entrevista de balance, una explicación definitiva. Simplemente Adela dejó de aparecer. Y cuando una estrella no se despide, el público inventa despedidas. El supuesto final trágico, que hoy circula bajo formas distintas, no puede entenderse solo como un rumor aislado. Es la consecuencia de años de incertidumbre, nostalgia y consumo digital acelerado. Una actriz que eligió desaparecer se convirtió en materia prima para relatos que prometen revelar la verdad definitiva. Pero la verdad, en este caso, quizás sea mucho más sobria. Adela Noriega se retiró del foco público y no ha dado permiso para que otros escriban su vida como si fuera el último capítulo de una telenovela. El drama está ahí, pero no necesariamente en una tragedia confirmada. Está en la tensión entre la mujer real y el personaje colectivo que el público se niega a soltar. El año 2008 quedó marcado como un punto de quiebre. Después de Fuego en la Sangre, Adela Noriega dejó de protagonizar telenovelas. En cualquier otra carrera, una pausa puede ser entendida como descanso, cambio de intereses o agotamiento profesional. En su caso, la pausa se transformó en un misterio nacional. Durante los primeros años, muchos pensaron que volvería. La industria de la telenovela estaba acostumbrada a regresos calculados. Actrices que descansaban, negociaban contratos, esperaban el proyecto adecuado y reaparecían con una historia fuerte. Adela tenía el prestigio, el reconocimiento y el peso comercial para volver cuando quisiera. Su ausencia, al principio, parecía temporal, pero los años pasaron. No hubo nuevo melodrama, no hubo aparición estelar, no hubo gira de prensa, no hubo una entrevista extensa donde explicara su decisión. Y esa falta de cierre abrió una puerta peligrosa, la puerta de las versiones. En el universo del espectáculo latinoamericano, el rumor siempre ha existido. Antes circulaba en revistas, programas de televisión, columnas de farándula o conversaciones de pasillo. La diferencia es que hoy el rumor no necesita esperar una edición impresa ni un horario televisivo. Puede nacer en una cuenta anónima, multiplicarse en minutos, transformarse en video, recibir una miniatura dramática, convertirse en tendencia y ser consumido por miles de personas antes de que alguien verifique su origen. Adela Noriega, por su silencio, se volvió un blanco perfecto para esa maquinaria. El relato se repite con variaciones. Aparece una fuente cercana, un familiar rompe el silencio, un supuesto esposo confirma la tragedia, la actriz vive sus últimos días. La verdad sale a la luz después de años.
Cada versión utiliza elementos del melodrama clásico: secreto, enfermedad, amor oculto, llanto, confesión, pérdida. No es casual. La vida pública de Adela está tan asociada al lenguaje de la telenovela que muchos rumores parecen escritos como capítulos apócrifos de sus propios personajes. Pero una cosa es el melodrama como género, y otra muy distinta es presentar como hecho una versión no comprobada sobre una persona real. La frase "su esposo lloró y confirmó" plantea un problema adicional. No existe una figura pública claramente reconocida y verificada como esposo de Adela Noriega que haya realizado una confirmación semejante. A lo largo de los años, se han mencionado posibles romances, vínculos y especulaciones, pero la vida sentimental de la actriz ha permanecido bajo reserva. Convertir esa reserva en una certeza dramática no es periodismo, es fabricación narrativa. Un enfoque cultural responsable debe reconocer el atractivo del misterio sin convertirlo en sentencia, porque detrás del nombre famoso hay una persona con derecho a no explicar cada decisión. La fama no cancela la intimidad. La nostalgia del público no autoriza la invención de tragedias. La pregunta entonces es, ¿por qué estos titulares funcionan? Funcionan porque apelan a una necesidad emocional profunda. Quienes crecieron viendo a Adela Noriega no la recuerdan solo como actriz. La recuerdan como parte de una educación sentimental. Sus personajes enseñaron a llorar una traición, a esperar justicia, a creer en amores imposibles, a desconfiar de familias aristocráticas, a soportar pérdidas narrativas con la promesa de una reparación final. Cuando una figura así desaparece, el público siente que le falta el último episodio. La era digital explota exactamente esa sensación. Donde no hay capítulo final, ofrece uno inventado. Donde no hay entrevista, promete confesión. Donde no hay aparición, sugiere tragedia. Donde hay silencio, coloca música dramática, fotografías antiguas y frases como "nadie esperaba esto". Pero el caso de Adela Noriega también revela algo sobre la industria que la formó. Las telenovelas mexicanas construyeron estrellas enormes, pero también exigieron una entrega física y emocional intensa. Jornadas largas, presión de audiencia, exposición pública, necesidad de mantener una imagen impecable y una vigilancia constante sobre la vida privada. Para una actriz reservada, ese sistema podía resultar agotador. No sería extraño que, tras años de protagonismo, alguien eligiera apartarse. El retiro no siempre necesita una causa escandalosa. A veces responde al cansancio, a la búsqueda de paz, al deseo de administrar el propio tiempo, a la necesidad de no seguir siendo propiedad emocional de millones de desconocidos. Sin embargo, esa explicación sencilla rara vez satisface al mercado del clic. Se retiró porque quiso vivir en paz. No parece tan rentable como "su esposo lloró y confirmó la tragedia". La sobriedad pierde frente al impacto. La prudencia pierde frente a la promesa de revelación. En ese punto, el público también tiene una responsabilidad. Cada clic premia una forma de contar. Cada reproducción ayuda a decidir qué relatos prosperan. Si se consume sin distancia crítica todo lo que promete una verdad oculta, la industria digital entiende que la exageración funciona, y cuando funciona, se repite. Adela Noriega no es el único caso. Muchas figuras retiradas o discretas han sido declaradas enfermas, arruinadas, abandonadas o muertas por contenidos sin verificación. Lo particular de Adela es que su ausencia ha sido tan prolongada y su imagen tan querida que cualquier versión sobre ella encuentra terreno fértil. También influye la estética de su propia carrera. Sus personajes solían moverse entre secretos familiares, destinos injustos y revelaciones tardías. El público aprendió a asociarla con mujeres que soportan dolores enormes en silencio. Por eso, cuando aparece un titular sobre una supuesta tragedia personal, muchos lo sienten verosímil no porque haya pruebas, sino porque encaja con la memoria emocional de sus papeles. Ese es uno de los riesgos más sutiles del culto a las celebridades: confundir la verdad biográfica con la verdad simbólica. Adela Noriega fue creíble interpretando sufrimiento, pero eso no significa que su vida real deba ser narrada como sufrimiento. Fue convincente interpretando amores imposibles, pero eso no autoriza a inventarle un esposo secreto. Fue una reina del melodrama, pero no pertenece al público como personaje eterno. La ausencia de Adela también puede leerse desde otra perspectiva, como una de las decisiones más radicales de una estrella latinoamericana. En un tiempo donde la visibilidad parece obligatoria, ella eligió la invisibilidad. En una cultura donde la celebridad se alimenta de exposición, ella dejó de alimentar la máquina. En una industria donde muchos regresos se anuncian con campañas, ella no convirtió su silencio en estrategia promocional.
Quizá por eso incomoda tanto, porque demuestra que una figura pública puede salirse del relato colectivo sin pedir permiso, pero retirarse del escenario no significa desaparecer de la memoria. Y ahí está el núcleo del fenómeno. Adela Noriega no está presente, pero tampoco se ha ido del todo. Vive en repeticiones, clips, fotografías, escenas compartidas en redes, conversaciones nostálgicas y búsquedas constantes. Su imagen sigue circulando, aunque su voz no acompañe esa circulación. Ese desajuste entre imagen disponible y persona inaccesible es lo que alimenta la especulación. Vemos sus escenas, recordamos sus gestos, escuchamos su voz joven, pero no sabemos cómo vive hoy. La tecnología conserva el pasado con nitidez, mientras el presente permanece cerrado. El resultado es una especie de fantasma cultural, no en sentido literal, sino mediático. Una presencia construida por archivos y una ausencia protegida por decisión personal. En esa contradicción se mueven los titulares más dramáticos. Por eso, antes de hablar de final trágico, conviene hablar de relato trágico. El verdadero drama no está comprobado en la vida actual de Adela, sino en la manera en que su silencio ha sido convertido en espectáculo. La tragedia, si existe una, es la dificultad contemporánea para aceptar que una mujer famosa pueda no querer ser encontrada. Toda estrella que permanece demasiado tiempo en la memoria pública termina convertida en algo más que una persona. Se vuelve símbolo. Y los símbolos, a diferencia de las personas, son usados, reinterpretados, exagerados y disputados. Adela Noriega simboliza muchas cosas: la edad dorada de la telenovela mexicana, la protagonista clásica, la belleza sobria, la emoción contenida, la actriz que alcanzó la cima y luego cerró la puerta. Pero detrás del símbolo hay una mujer. Esa diferencia es esencial. La mujer real no está obligada a responder las preguntas que el símbolo provoca. No tiene que confirmar dónde vive, con quién comparte su vida, si extraña la televisión, si volvería a actuar, si se arrepiente de algo o si considera injusto lo que se dice de ella. Puede decidir callar, puede decidir no volver, puede permitir que su carrera quede como está. Incompleta para algunos, perfecta para otros, cerrada para ella. En una cultura obsesionada con el regreso, esa posibilidad resulta difícil de aceptar. Siempre se espera que una estrella vuelva para explicar su ausencia, llorar ante una cámara, agradecer al público y ordenar la leyenda. Pero Adela Noriega no ha seguido ese guión, y quizá esa sea la razón por la que su figura se mantiene tan poderosa. Porque no hubo cierre oficial. Cada espectador conserva su propia versión. Para algunos, Adela es la joven de quinceañera. Para otros, la protagonista de Amor Real. Para otros, la mujer de El privilegio de amar o El manantial. Cada recuerdo fija una edad, una emoción y una estética. Mientras la actriz real envejece lejos de la mirada pública, el archivo la mantiene suspendida en distintas épocas. Esa suspensión produce nostalgia, pero también presión. La nostalgia puede ser hermosa cuando reconoce lo que una artista entregó. Puede ser injusta cuando exige que esa artista siga perteneciendo al público para siempre. El titular que habla de 5 minutos antes utiliza una fórmula de urgencia. Sugiere que algo acaba de ocurrir, que el espectador llega tarde a una noticia devastadora, que hay una revelación inmediata. Pero, al examinar el caso, lo que aparece no es una confirmación sólida, sino una vieja dinámica reciclada. La necesidad de convertir el silencio de Adela Noriega en noticia de impacto. Como reportaje cultural, la conclusión debe ser prudente. No hay elementos verificables que permitan afirmar un desenlace trágico reciente, ni una confesión pública de un esposo. Lo que sí puede afirmarse es que Adela Noriega sigue siendo una figura de enorme interés, precisamente porque no ha permitido que su vida privada sea consumida con la misma facilidad que sus personajes. Ese gesto merece ser leído con más respeto. La historia de Adela Noriega no necesita una tragedia inventada para ser fascinante. Ya contiene suficientes elementos culturales: una carrera temprana, una consolidación internacional, personajes emblemáticos, una retirada inesperada, un silencio prolongado y una relación compleja con la memoria del público. Su misterio no requiere adornos morbosos. Su ausencia no necesita ser convertida en duelo. También es importante recordar que el periodismo cultural no solo informa sobre artistas, también analiza cómo una sociedad mira a sus artistas. En este caso, la pregunta no es únicamente ¿qué pasó con Adela Noriega?, sino ¿por qué nos cuesta tanto aceptar que quizá no quiera decirlo? El público suele sentirse dueño de quienes lo emocionaron. Esa sensación nace del agradecimiento, pero puede deformarse en exigencia. La actriz que acompañó Noches
conversaciones y recuerdos familiares, se vuelve parte de la biografía sentimental de millones. Entonces, cuando decide desaparecer, muchos sienten una pérdida personal. Pero esa pérdida no convierte al público en propietario de su presente. Adela Noriega dio años de trabajo a la televisión. Sus personajes siguen disponibles, sus escenas siguen vivas. Su contribución al melodrama latinoamericano está asegurada. Lo que no está disponible, y quizá nunca lo esté, es la totalidad de su vida privada. Y tal vez ahí radique la enseñanza más importante de este caso. No todo misterio necesita resolverse. No toda ausencia es una tragedia. No todo silencio es una confesión. A veces, el final más difícil de aceptar es simplemente la decisión de no continuar frente a las cámaras. Si algún día Adela Noriega decide hablar, su voz tendrá un peso enorme. Si decide no hacerlo, también será una respuesta. Porque el silencio, cuando se sostiene durante años frente a una industria que lo persigue, deja de ser vacío y se convierte en posición. Lac Maton, la actriz que tantas veces interpretó mujeres atrapadas por secretos, parece haber elegido, en la vida real, controlar el suyo. No sabemos si lo hizo por cansancio, por paz, por protección, por estrategia o por una mezcla de razones íntimas. Lo responsable es admitir que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que su nombre conserva una fuerza inusual. Pocas actrices pueden retirarse durante tanto tiempo y seguir generando conversación. Pocas pueden ausentarse sin perder presencia. Pocas pueden convertir el no aparecer en una forma de permanencia. Por eso, el verdadero final de Adela Noriega quizá no sea un final. Quizá sea una pausa indefinida, una puerta cerrada, una vida privada que continúa lejos del espectáculo, una leyenda que el público insiste en completar, aunque la protagonista no haya pedido epílogo. En tiempos de titulares urgentes, conviene mirar con calma. Antes de repetir que hubo una tragedia, preguntemos quién lo confirma. Antes de hablar de un esposo llorando, preguntemos si esa figura existe públicamente y si habló realmente. Antes de convertir una vida en melodrama, recordemos que la persona no es el personaje. Adela Noriega, con su silencio, nos obliga a hacer algo poco común en la cultura del espectáculo: respetar lo que no sabemos. Y quizá esa sea la parte más incómoda, más elegante y más humana de toda su historia. La figura de Adela Noriega sigue flotando entre la memoria, la nostalgia y el misterio. Para algunos, su ausencia es una pérdida. Para otros, es una decisión valiente. Para la industria digital, es una oportunidad permanente de fabricar titulares. Para el periodismo cultural, debería ser una invitación a mirar con más cuidado. No hay confirmación verificable de un final trágico reciente, ni de una confesión hecha por un esposo. Lo que existe es una historia más profunda, la de una actriz que marcó a millones y luego eligió desaparecer del foco público, dejando tras de sí una pregunta que todavía incomoda. ¿Debe una estrella explicar su silencio para que el público la deje en paz? ¿O tiene derecho a cerrar la puerta sin ofrecer el último capítulo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Adela Noriega volverá algún día para contar su versión? ¿O su mayor declaración será seguir viviendo lejos de las cámaras?